especiales que nos dan en el sacramento de la confirmación, que nos permite buscar la santificación en medio del mundo, yo diría que es lo más importante de la confirmación. Hablaré un poco de la santificación en medio del mundo, porque es importante, ¿no? Muchas veces se piensa que buscar la santificación, qué cosa más difícil, a qué nivel hay que llegar para conseguir buscar la santificación, cuánto hay que rezar, cuántas oraciones hay que hacer, cuántas misas hay que ir, y no es así, ¿no? Cualquiera de los que me están oyendo en este momento, estén en el nivel que estén en su espíritu de entrega a Dios, pueden intentar buscar la santificación en el medio del mundo. Es simplemente aplicarnos ese primer mandamiento, de decir, yo quiero, a partir de ahora, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre sí mismo. Simplemente el decir, yo quiero hacer esto, me voy a esforzar para cada vez ser mejor, ya nos estamos santificando. Si hiciésemos muchos actos de oración, pero realmente no intentásemos mejorar, sino dijimos, ya hemos llegado, nos basta, no estaríamos santificándonos. La ceremonia de la confirmación, el que confirma es el obispo, se suele hacer en la venida del Espíritu Santo, con la celebración de esta fiesta, aunque se puede hacer en otro momento. La puede hacer un sacerdote si hay una delegación especial del obispo, pero lo normal es que lo haga el obispo. Te unge con el crisma del sacramento y te dice las palabras de yo te confirmo en el don del Espíritu Santo, para dar todo lo que acabamos de decir, la fuerza suficiente para actuar como cristiano. El tercer sacramento, la penitencia, que es una de las armas del ejército del bien, en el cual puedes de alguna manera fortalecerte de forma repetitiva. ¿Qué debemos contar a nuestros hijos sobre el sacramento? La penitencia es un sacramento especial. Yo diría que de todos los sacramentos que existen, el que más teme el demonio es la penitencia, y es el que más persigue, porque claro, el demonio que va a que pequemos, la penitencia que va a perdonar los pecados. Luego está clarísimo que la penitencia nos ayuda a volver a estar en gracia de Dios, que es lo que no quiere, y la penitencia, por ese tanto, quizás lo voy a hablar un poco más despacio. La penitencia, ¿qué consiste? Pues evidentemente en perdonar los pecados. La Iglesia dice que confesarse al menos una vez al año, a poder ser por Pascua Florida, pero la recomendación de la Iglesia es la confesión frecuente. Los papas están hablando de la confesión frecuente por activa y por pasiva. La confesión frecuente, que no es una vez cada 3 meses, sino si puede ser todas las semanas, si no cada 15 días, pero intentar confesarse lo más posible. Hay que prepararse para que te perdonen los pecados. La confesión perdona todos los pecados, los mortales y los veniales. Los mortales hay que decirlos uno a uno, enumerarlos. Los veniales, más sencillo el contarlos, pero antes de confesar, hay una preparación que la Iglesia recomienda, que hay que hacer, que es examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. O sea, y todo eso tiene que cumplirse, ¿no? O sea, que decimos examen de conciencia, qué pecados he hecho, cómo los he hecho, y cuando el pecado es mortal hay que definir un poco el tipo de pecado que he hecho. Dolor de corazón, tengo que ir al Señor diciéndole que me duele. Si no tengo este dolor, evidentemente la confesión no es válida. Dolor puede ser un dolor perfecto o dolor de atracción. Dolor perfecto es cuando me arrepiento porque odio el pecado, porque no quiero pecar y porque amo a Dios sobre todas las cosas. Dolor de atracción es decir, no, me arrepiento porque no quiero pecar y no quiero irme al infierno. La diferencia es importante. La diferencia es tan importante que realmente si yo estuviese en pecado mortal y no tuviese ningún sacerdote cerca, con lo cual me es imposible confesarse, si yo tengo un acto de contrición perfecta, o sea, me arrepiento, Señor, por haber cometido este pecado y porque te quiero mucho, ese pecado mortal queda perdonado. En la atracción no, pero si lo hago porque quiero quererte mucho, podría bastar en decir no porque te quiero, sino porque quiero quererte mucho, ¿no? Que eso lo podemos hacer todos. Bueno, pues entonces ese pecado es perdonado hasta que la primera oportunidad que tengas tienes que confesarte.
Hemos hablado de examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, evidentemente, de no seguir pecando, confesión de boca, eso es importante. O sea, el pecado mortal hay que confesarlo en secreto y diciéndoselo al sacerdote, al oído. O sea, no es correcto el decir 100 personas y se confiesan todos al mismo tiempo sin decir sus pecados mortales al sacerdote. Por lo tanto, la confesión tiene que ser secreta y oral. Solamente en casos gravísimos de unos accidentes o de unos naufragios o algo en la que es imposible confesarse, se está permitido ese otro tipo de confesión. Pero lo normal, la confesión tiene que ser vocal. Y luego cumplir la penitencia que te manden. La confesión es importantísima. O sea, la confesión, muchas veces se piensa, ¿y la confesión para qué sirve? ¿Para que me perdonen los pecados? Sí, claro que sirve para eso, pero sirve para muchísimas cosas más. La confesión sirve para que te den gracias, para que el Espíritu Santo te dé un montón de gracias, para que te ayuden a no pecar más. Fijaros bien, no solamente es perdonar los pecados, sino es para que te den las armas, que decía antes José María, esas armas para luchar, para luego no volver a pecar. Qué punto tan importante. Yo creo que después de la pausa vamos a hablar de el sacramento de la penitencia, el pecado venial, el pecado mortal, pero referido hacia los niños. ¿Cómo les podemos explicar? Ya volvemos. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Estábamos hablando con el doctor Corominas acerca de la penitencia y le habíamos pedido que nos explicara cómo podemos comentar a los niños el pecado venial y el pecado grave. Bueno, evidentemente esa es la formación de la conciencia, O sea, los padres tienen obligación de ir formando la conciencia a lo largo de la vida del niño. No es lo mismo formar la conciencia de un niño de 5 años que de un adolescente de 16 o que de una persona mayor que ya debe tener formada. Pero esto es muy importante, formar la conciencia a los niños del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado mortal? El pecado mortal, para que se cumpla, tiene que haber materia grave. Tiene que haber conocimiento de causa de que eso es materia grave. Y además la voluntad tiene que querer cumplirlo. Si alguna de esas 3 razones no se cumple, pues evidentemente no hay pecado mortal. Lo que pasa es que hay obligación de conocer, o sea, no exime la ignorancia, sino hay obligación de conocer cuándo un punto es pecado grave y cuándo no. ¿Cómo lo explican los padres?